En esta fecha se escucha en muchos lugares, se lee en muchos rótulos, se escucha en la televisión, en canciones. En muchas ocasiones en esta fecha se repite mucho la palabra gozo, ¿verdad? Gozo, felicidad. Y se relaciona en muchos momentos de esta fecha con momentos familiares, con celebraciones, con regalos, con viajes, vacaciones, incluso con lotería algunos. También cada año se demuestra que estas fechas no aportan nada a la vida del hombre para traer verdadero gozo. Ni las celebraciones, ni el marisco, ni las familias, ni los viajes, ni los regalos, ni siquiera la lotería, el gordo, ni el niño, va a traer verdadero gozo a la vida de nadie. El primer motivo de muerte en España es el suicidio. Y en Navidad, en este tiempo, aumenta esta cifra. Porque es la necesidad del hombre encontrar el gozo y el sentido de la vida. Y en esta fecha, donde las promesas de encontrar gozo en todo esto se demuestran que no funcionan. Y la Iglesia debe alumbrar en todo momento, en todo tiempo, en medio de este mundo, pero también en estos tiempos que vivimos. Debe alumbrar para dar el testimonio de los atributos de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aunque participamos en esta fecha también de celebraciones en la medida que el Señor lo permite, o de comida como el Señor lo permite, o de regalos dentro de lo que el Señor permite, nuestro gozo no está ahí. Nuestro gozo no debe estar ahí. Nuestro gozo verdadero no está basado en todo lo que en este mundo podamos hallar, sino que los creyentes sabemos y debemos disfrutar que el verdadero gozo está basado en confiar en la mano de Dios y no en nuestra propia mano o en la mano de cualquier hombre. En esta mañana meditaremos una porción del Antiguo Testamento que nos enseña que el verdadero gozo de la vida proviene de recordar la mano soberana de Dios con nosotros. Así que os invito a abrir vuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, estaremos centrando nuestra meditación. Y mientras llegáis allí, recordad que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, hijo de David, movido por el Espíritu Santo, y fue el resultado de haber recibido sabiduría de parte de Dios. Esta sabiduría que Dios le dio a Salomón le dio un discernimiento especial y correcto de la vida, en aspectos prácticos como podemos ver en Proverbios y también aquí en Eclesiastés, de cómo el hombre debe vivir una vida de gozo. En Eclesiastés, Salomón se llama a sí mismo el predicador. Y esto nos muestra que el tono de este libro es el de una predicación a un grupo de personas que deben estar escuchando la instrucción. En primer lugar fue el pueblo de Israel, pero por extensión todo aquel que quiera vivir la vida en esta tierra con sentido debe escuchar y entender este libro. Podemos conocer cómo es vivir con sentido debajo del sol. Esta palabra, debajo del sol, aparece 29 veces en Eclesiastés. Se refiere en un sentido poético a la vida en esta tierra antes de que venga el juicio final. La vida del ser humano en esta tierra antes de que llegue el juicio final. El predicador Salomón se propuso probar todas las cosas que en este mundo son accesibles para el hombre, todo lo que el hombre podía encontrar de provecho, y su conclusión fue que todo bajo el sol es vanidad. Inútil, vacío para el hombre que está sin Cristo. En este lado de la cruz, en este nuevo pacto en Cristo, cuando leemos Eclesiastés entendemos que todo es vanidad sin Cristo. Todo es vanidad para el hombre que no está en Cristo. Esta es la conclusión final, el resumen de todo discurso. Fuera del temor de Dios, sin Cristo, todo es vanidad, es inútil, es correr tras el viento, es golpear el aire. Observa lo que dice en el capítulo 12, al final de este libro. Versículo 9.
Eclesiastés 12:9 dice ahí, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados la de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. De hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ello es fatiga del cuerpo. Versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, o el final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la conclusión del predicador. Después de haber probado si el gozo y la satisfacción se encontraba en la riqueza, en la comida, en el conocimiento, en el viaje, el placer, el final de la conclusión de todo esto fue: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Por tanto, el propósito de Eclesiastés es llevarnos a la consideración de cómo debemos vivir en el temor de Dios mientras estamos bajo el sol. Una de las formas en que somos exhortados a considerar que solo en Cristo encontramos la verdadera vida gozosa. ¿Quieres saber cómo vivir verdaderamente gozoso? La verdadera vida gozosa se encuentra en Cristo, y en Eclesiastés lo puedes ver. Lo puedes notar, que fuera de Cristo nada tiene valor. Ilusión, felicidad, gozo. Hemos dicho que son palabras muy repetidas en esta fecha, con el propósito de que consumamos más. Pero en este texto, en este libro, solo hay una relación de paz con Dios por medio de Cristo. Como Señor y Salvador, esa es la única satisfacción. Eso es vivir con gozo bajo el sol. Así que observemos, hermanos, Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 6, encontramos este pasaje que nos muestra que la vida verdaderamente gozosa se encuentra en reconocer la mano soberana de Dios. El verdadero gozo se encuentra en reconocer la soberana mano de Dios. Vamos a leer el texto y a continuación expondremos lo que nos enseña. Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 6. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto: que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Si Dios quiere, seguiremos versículos 7 al 9 el domingo que viene.
para entender estas verdades que nos muestran el verdadero gozo viendo la mano soberana de Dios con nosotros. Pero vamos a observar los versículos del 1 al 6. Encontramos 4 verdades que nos animan a gozarnos en la mano soberana de Dios con nosotros. 4 verdades que queremos resaltar de este pasaje y nos animan a gozarnos en la mano soberana de Dios con nosotros. Aquí hay más de 4 verdades, pero vamos a destacar 4 de ellas. Y estas 4 verdades nos animan a gozarnos en la mano soberana de Dios con nosotros. En primer lugar, versículo 1. Solo la mano de Dios hace al hombre justo y sabio. Solo la mano de Dios, la soberana mano de Dios, obra en el hombre para hacerlo justo y sabio. Observa lo que dice el versículo 1. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto. Anteriormente, Salomón ha destacado la incapacidad del hombre por ver y descubrir la obra de Dios que Él está haciendo durante nuestra historia y en cada vida. Dios está obrando, pero el hombre no distingue ni reconoce la obra de Dios. Por esta razón, la conclusión de Salomón es concreta y sencilla. Observa lo que dice el versículo 16 del capítulo 8. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Esta es la conclusión de Salomón. Dios está obrando a través de la historia y la vida de las personas, pero Salomón saca la conclusión acertada, correcta, de que el hombre está en una condición espiritual en la que no reconoce la obra que Dios está haciendo. Así que saca esta conclusión. Obsérvalo ahí, versículo 1, capítulo 9. Esta es la conclusión habiendo pensado en todo lo anterior. Los justos y los sabios, es decir, las personas que son justas, las personas sabias y sus hechos, es decir, las obras justas y sabias que ellos hacen, dice ahí, están en la mano de Dios. ¿Qué significa esto? Salomón destaca que la obra de Dios, lo que la mano de Dios hace posible que hombres sean justos y sabios. Él es quien provee la realidad para que un hombre pueda ser justo y sabio y viva de esta forma. No es mérito del justo ser justo, no es mérito del sabio ser sabio, y no es mérito de ellos, del justo, del sabio, la misma persona es justa y sabia, vivir de esa manera justa y sabiamente. No es mérito de ellos. Salomón está diciendo, esta es la mano de Dios. La mano de Dios hace al hombre justo y sabio. La mano de Dios lo capacita para que sus hechos sean conformes a la voluntad de Dios. Sin duda que la mano de Dios es soberana. Nadie puede decirle a Dios qué hace. Nadie puede frenar su mano. Y la mano de Dios es soberana para hacer todo esto en la vida de aquellos que Él quiere. Dios es soberano para hacer que personas que no son capaces de ser justos ni sabios lleguen a serlo y vivan de esta forma. En muchos pasajes en la Escritura encontramos esta verdad, que la mano soberana de Dios es la que transforma y produce el cambio en el hombre de una manera radical, profunda, de la raíz del corazón. Por ejemplo, Efesios capítulo 2. Recuerda que el domingo pasado nuestro hermano Gersón estuvo enseñando Efesios capítulo 2. Versículo del 1 al 10. Y ahí encontramos que toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Son hijos de ira, son esclavos, pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios es quien nos amó. Y Dios nos da la fe para creer en Cristo, creer a Cristo. Y nos hace hechura suya, como dice versículo 10 de Efesios 2. Él nos ha hecho una hechura, una obra suya, para que vivamos para hacer las buenas obras
que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Este es el pasaje paralelo en el Nuevo Testamento de lo que acabamos de leer. El justo y el sabio lo son por la misericordia y la gracia de Dios en ellos. Y lo que ellos hagan es lo que Dios ha preparado que hagan por medio de hacerlos, capacitarlos y obrar en ellos. La mano soberana de Dios es la única esperanza para el hombre. El verdadero gozo se encuentra en conocer que Dios es soberano y actúa con su mano como Él quiere. Porque es la única razón de esperanza para el hombre. ¿Cuál es la situación natural de todos los hombres? Continúa el versículo, Eclesiastés 9, versículo 1. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que entender que esta frase está siendo utilizada en un lenguaje poético de aquella época. Esta frase significa lo siguiente, que todos los hombres, todos los seres humanos, a diferencia de los justos y los sabios, es decir, antes de que hayamos sido hechos justos y sabios por la mano soberana de Dios, escucha, todos los hombres están incapacitados para hacer un buen uso del amor y del odio. Lo hacen, aman y odian, pero están incapacitados para hacerlo bien. Dice ahí el versículo, los hombres no saben ni de amor ni de odio. No es que ellos no aman ni odian, porque continúa diciendo, aunque todo está delante de ellos. El amor, el odio está delante de ellos. Ellos aman, ellos odian, pero de una manera equivocada. Es decir, por la caída del pecado, el ser humano ha perdido la capacidad de manera natural de hacer lo bueno y de hacer un buen uso del amor y del odio. ¿A qué me refiero? Esto es lo que significa no saben ni de amor ni de odio. Significa que aman lo que deberían odiar. Odian lo que deberían amar. Esta es la naturaleza del hombre. Todo está delante de ellos, pero no saben, no diferencian, no tienen discernimiento qué es lo que deben amar y qué es lo que deben odiar. Y son responsables de su falta de discernimiento. Pero la justicia, la sabiduría, no es la condición natural del hombre. La condición natural del hombre es amar lo que deben odiar y odiar lo que deben amar. El hombre ama lo que debe odiar y odia lo que debe amar. Puedes verlo en el Nuevo Testamento, como esto Jesús lo enseña, en Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. En Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, Juan le está enseñando a Nicodemo, un maestro o el maestro de la ley, que le es necesario nacer de nuevo. No como una obra que el hombre es capaz de realizar, sino como una necesidad que solo por el Espíritu Santo de Dios puede suceder en el hombre. Y le continúa diciendo, versículo 19 de Juan 3, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, este es Cristo, vino al mundo. Y los hombres, estos hombres son los hombres naturales, los hombres que no saben de amor ni de odio, pero todo está delante de ellos, pero no saben qué amar y qué odiar. Bueno, la luz vino al mundo y mira lo que dice Jesús. Este es el juicio, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Qué amaban los hombres? Los hombres amaban las tinieblas. Es más, dice el versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Qué deberían haber amado? La luz que vino al mundo. Pero ellos amaron las tinieblas y odiaron la luz. Y por eso dice Jesús, y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas, porque saben que estas acciones van a ser expuestas si vienen a la luz, se van a manifestar que son acciones pecaminosas. Versículo 21 de Juan 3. Pero el que practica la verdad, ¿quién es el que practica la verdad en el contexto de Eclesiastés? ¿El justo? ¿El sabio?
el que la mano de Dios soberana ha obrado para cambiarlos de esa naturaleza en la que se encontraban. Jesús dice, los que practican la verdad vienen a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas por ellos mismos. No dice eso. Vienen a la luz para que sea manifestado que sus acciones son hechas en Dios, por medio de Dios. Este es el verdadero gozo. El ver la mano soberana de Dios obrando, transformando a un hombre que ama lo que debe odiar y odia lo que debe amar, dándole justicia y sabiduría para vivir amando como debe amar y odiando lo que debe odiar. Este es el pasaje paralelo, Juan 3, de este texto de Eclesiastés. El hombre natural no ama a Dios, como sería lo justo. ¿Qué sería lo justo? Que la luz viene al mundo y los hombres aman la luz. ¿Cómo sería lo sabio? ¿Qué es lo sabio? Que uno vea la luz y ame la luz. El hombre de manera natural odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean reveladas. La única alternativa o solución, ¿cuál es? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que la mano soberana de Dios transforme tu corazón, te haga nacer de nuevo. La única alternativa y solución es que Dios cambie la realidad del hombre natural. Este puede entonces practicar la verdad, venir a la luz para demostrar que las obras buenas que hace son gracias a la obra y la mano de Dios. Por tanto, la mano soberana de Dios que cambia al hombre y lo hace justo y sabio es el motivo del verdadero gozo. Es el motivo del verdadero gozo. ¿Es el gozo para ti, para tu vida? ¿Te gozas de que Dios soberanamente, sin nada que hubiera en ti para merecerlo, haya puesto su mano en ti y te ha hecho nacer de nuevo? Te ha hecho una persona justa y sabia y además te ha capacitado para vivir así. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad verdadera! No encontraremos gozo odiando y amando equivocadamente. Encontraremos gozo amando lo que Dios ama. Encontraremos gozo odiando lo que Dios odia. Encontraremos gozo sabiendo que es la mano soberana de Dios quien está sobre nosotros. Así que Salomón continúa demostrando y profundizando en la realidad de este ser humano, del hombre sin Dios, sin que la mano de Dios esté actuando con ellos. ¿Cómo es esta condición? Y continúa diciendo que a todos les espera lo mismo. Observa que el verdadero gozo, en segundo lugar, se encuentra en la mano soberana de Dios. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la muerte es el fin para todos los hombres. Esta es la segunda verdad que encontramos en este texto y que nos mueve a gozarnos en la mano soberana de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es el fin para todos los hombres. Lee el versículo 2, mira conmigo. A todos sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Posiblemente haya dificultades para entender este texto, porque ¿cómo es posible que seamos iguales o que sean iguales el hombre justo y el hombre impío? ¿Cómo es que el bueno y el pecador son iguales? No está diciendo que sean iguales, que para Dios le dé igual que uno sea bueno o sea malo. No está diciendo eso. Cuando dice a todos sucede lo mismo, en primer lugar observa que se refiere a todos los hombres. ¿Tanto quién? Tanto a los justos como al impío. Esta es la lista de contrastes que encontramos ahí. Diferentes personas contrarias. El limpio, el inmundo, el que está manchado, el que ofrece sacrificio, el que no lo ofrece, el que es bueno o el que es pecador, el que jura y el que no jura o teme jurar, prefiere no jurar. A todos les espera el mismo fin.
¿Cuál es el mismo fin? La muerte. La muerte. Esto es lo que dice ahí, a todos les sucede la misma suerte. No se refiere a la suerte de estas cosas buenas que le suceden a personas que les toca la lotería. Versículo 3 dice ahí, este mal hay en todo el que hace bajo el sol, que hay una misma suerte. Versículo 2, hay una misma suerte. Y esa suerte no se refiere a que te sucedan cosas buenas, que te ha tocado la lotería o que has echado 1 euro en la máquina de bola de chicle y han salido 30 chicles por 1 euro. ¡Qué suerte!, dirían los niños, ¿verdad? No, esto no se refiere a que algo bueno sucede como resultado del destino, del azar, de algo impersonal que hace que sucedan cosas buenas. No. La misma suerte significa el mismo fin, el mismo resultado final. Es más, en el versículo 11 vuelve a repetirse. Versículo 11, vi además debajo del sol, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Y ahí está enfatizando que el hombre es incapaz de controlar su suerte, es incapaz de controlar su fin, es incapaz de controlar el tiempo y lo que suceda en su vida. Para los que son rápidos, ¿qué les viene bien? Correr una carrera, ¿verdad? Pero dice ahí, no es para los ligeros la carrera. No siempre los ligeros podrán controlar que las cosas sucedan como a él le conviene. Versículo 11, no es para los valientes la batalla. Es decir, a los valientes les vendría bien que la vida fuera como una batalla. Pero no, ellos no pueden controlar el tiempo y lo que les suceda en su vida. Dios ha hecho todo apropiado su tiempo. Es lo que vimos en el capítulo 3, versículo 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Así que, ¿la suerte qué es? La suerte es el resultado final que ha sido establecido por Dios como consecuencia de nuestra propia vida. Lo que ha de suceder en nuestra vida. Por tanto, la suerte, el final de todo hombre que vive bajo el sol, es decir, que vive en esta vida antes de que llegue el juicio final, el final para todo hombre es el mismo y no puede evitarlo, es la muerte. Obsérvalo en el capítulo 9, al final del versículo 3. Después se van, ¿a dónde? A los muertos, al lugar de los muertos. Y por esta razón, escucha, la muerte es la principal razón para el hombre, para que el hombre viva con profunda tristeza. La primera razón por la que el hombre está triste y produce un gran pesar es por la presencia de la muerte. Hay una serie de un actor, el que hizo Thor, un tío fuerte, y hace una serie para buscar la forma en la que pueda vivir más tiempo, en la que pueda alargar su vida, en la que pueda enfrentar más tarde que pronto el momento inevitable, la muerte. Y se enfrenta a pruebas y situaciones que parece teóricamente que le va a ayudar a alejar el momento de la muerte, porque esto agobia a todo ser humano. Así que el motivo por el cual no encuentra gozo en la vida es porque sabe que su fin es la muerte y no puede ponerle fin. Nada puede hacer, ya sea pretender vivir en justicia, procurar ser limpio. Observa lo que dice el versículo 2. Para ello, tanto para el limpio, para el justo, para el que ofrece sacrificio, para el bueno, para el que teme jurar, ya sea como sea que vivas, lo que tú hagas no puede evitar la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte viene como paga de el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, inevitablemente. Pero escucha, tanto para el justo como para el impío. Así que la muerte es el fin de todos los hombres. No hay nada que podemos hacer. No se trata de ofrecer sacrificio, no se trata de vivir justamente, no se trata de alcanzar
un fin por nosotros mismos. Tanto para el bueno como para el malo, la muerte es el final para ambos. Y frente a esta situación, solo la mano soberana de Dios traerá el gozo de librarnos de la muerte. Traerá el gozo de enfrentar la muerte con una esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte le espera a todos los hombres. ¿Por qué no hay forma en la que el hombre pueda evitar la muerte? ¿Por qué la muerte viene tanto para el bueno como para el malo? En tercer lugar, la tercera verdad que encontramos aquí, que nos mueve a gozarnos al ver la mano soberana de Dios, es que el hombre nace en esta condición depravada. La muerte es inevitable para el hombre porque el hombre nace condenado. El hombre nace ya con ese destino. Observa el versículo 3, Eclesiastés 9:3. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol. Esto es lo que se podría decir, hay una maldición bajo el sol. Hay algo que no podemos evitar, hay algo malo para el hombre y la humanidad bajo el sol que no puede evitar. Y 2 puntos, dice ahí, que hay una misma suerte para todos. Eso vuelve a repetir lo mismo que ha dicho el versículo 2, pero aquí profundiza y nos dice el por qué. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Aquí Salomón, movido por el Espíritu Santo, está exponiendo a todos los que están escuchando esta predicación que si quieren vivir con gozo, quieren encontrar el verdadero sentido de la vida en Cristo, deben reconocer su naturaleza pecaminosa. Deben saber que la causa de su muerte es el pecado, que los hombres merecen la muerte como paga del pecado. No está en la mano del hombre la justicia para salvarse. No está en la mano del hombre la justicia para salvarse. No puede el hombre por sí mismo, sin la intervención soberana de Dios, la intervención de su gracia, de su misericordia, el hombre no puede cambiar su condición. Y por tanto no puede cambiar su suerte, el final de su vida, no puede cambiar hacia dónde va la muerte. Celebramos en Navidad la vida de la vida, el nacimiento de la vida, el verbo que se hizo carne. Pero también este es tiempo para recordar la muerte, presente continuamente. Por eso dice también Eclesiastés en otro versículo, es mejor ir a casa del difunto que a casa de fiesta. ¿Por qué? Porque a casa del difunto trae a la mente de la persona que ese es nuestro fin. Y nos hace considerar qué debemos hacer antes de que llegue la muerte. ¿Por qué el hombre no puede cambiar su condición? Observa ahí, versículo 3. Porque todos los hombres tenemos en común, desde nuestra concepción, una condición depravada. Una condición que heredamos de Adán. Por descender de Adán, nuestro representante, y de quien heredamos la condición pecaminosa, merecemos entonces la condenación. Observa lo que dice ahí el versículo 3. Este es el mal que hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Y aquí se resalta por qué. Y nadie lo puede evitar, sino que todos lo merecen. ¿Por qué? Dice ahí, continúa el versículo, además. Esto no está bien traducido del original. Aquí se nos está diciendo, y debería estar traducido, ya que o puesto que. Es decir, este es el mal que hay en todo lo que se hace bajo el sol. Que hay una misma suerte para todos, ya que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Esta es la razón. La misma suerte para todos los hombres sin que ellos puedan evitarlo. Es porque el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Observa lo que hay en el hombre. Hay maldad y hay locura. Hay maldad y hay locura. ¿Ves el paralelo? Entre el justo y el sabio se encuentra la naturaleza del hombre. Maldad y locura.
Lo justo es lo contrario de lo malo. La sabiduría es lo contrario de la locura. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Maldad y locura. Es la condición depravada del corazón de todos los hombres. Adán lo eligió así. Y por el ejercicio libre de su voluntad, desde entonces el hombre está esclavo en su voluntad, preso del pecado, y no puede por sí mismo deshacerse de esta realidad. Apunta ahí Génesis 6:5, cuando varias generaciones después que encontramos que la muerte está presente en la generación de los hombres, Dios mira, Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Salmo 14, versículos 1 y 3. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no hay mayor necedad que negar la existencia de Dios, ya que la naturaleza lo demuestra. Y para ellos es evidente dentro de ellos. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esto es locura. Su corazón está lleno de locura, de necedad. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor, dice el Salmo 14, versículo 2, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver, para buscar si hay alguno que entienda, alguno que sea sabio, alguno que busque a Dios. Versículo 3, la conclusión es, todos se han desviado. No encuentro a nadie. Dios no encuentra a nadie que sea sabio y que busque a Dios. A una o todos juntos, como un solo hombre, todos unánimemente se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Hombre, en Navidad se ven muchas personas haciendo el bien, dándole limosna a otros y dando a ONG. Esos son trapos de inmundicia, de menstruación delante de Dios. No provienen de un corazón transformado, no son para la gloria de Dios. Por tanto, aunque parecen ser buenas obras, son malas por un corazón perverso y para su propia perversión. Romanos capítulo 1 nos dice esto mismo, versículo 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, conocieron a Dios, pero no le reconocieron como Dios. Conocieron a Dios por la creación, pero dijeron, no, preferimos que esto sea de la evolución o de la suerte, del azar. Y como no reconocieron a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó, como vimos el viernes pasado. Los entregó a una mente depravada. No es que los llevó Dios a convertirse en depravados, sino que Dios los dejó en la condición en la que ya estaban depravados. Ya tenían una mente necia, una mente loca, para que hicieran las cosas que no convienen, que no son buenas delante de Dios. Versículo 29, Romanos 1, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia. Escucha, estando llenos y colmados, no había nada, no cabía nada más que maldad. No había hueco para otra cosa. No había mezcla entre lo bueno y lo malo. Estaban colmados de envidia, colmados de homicidios, colmados de pleitos, colmados de engaño, de malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Los que somos desobedientes a los padres es porque hemos nacido. Esa es nuestra condición. Somos desobedientes a los padres porque nuestro corazón es depravado. Sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Así que, ¿por qué no puede el hombre cambiar su condición? ¿Por qué no puede evitar la muerte? Porque ama.
aquello que le lleva a la muerte. Porque no está ahí pecando sin remedio, no. Peca porque ama el pecado y porque su condición es depravada. ¿Desde cuándo esto sucede? ¿Hasta cuándo sucederá? ¿Está depravado el hombre en sus pecados a medida que va pecando? ¿Llega a un momento de depravación? La depravación es cuando estás llegando a una gravedad de tus pecados. ¿Es el hombre pecador porque peca? Pero cuando nace es inocente, es neutro y mientras no cometa pecado, entonces no es pecador. La Biblia nos enseña esto. Observa cómo dice Salomón, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 3. Salomón enseña la depravación radical del hombre. Y nos dice que es la condición depravada del corazón del hombre que proviene desde su concepción y no va a cambiar por más que viva. Obsérvalo, versículo 3. ¿El corazón de quién? ¿De los hombres? No, no dice de los hombres. Dice de los hijos de los hombres. Y Salomón está enfatizando que desde que son pequeños y por medio de la transmisión de generación en generación, el hombre tiene el corazón lleno de maldad de generación en generación. Los hombres nacen estando en esta condición depravada, en lo que es imposible que encuentren gozo. ¿Hasta cuándo sucederá esto? Versículo 3, míralo. ¿Hasta cuándo sucederá esto? Versículo 3, hay locura en su corazón hasta que llegan a la universidad y se hacen inteligentes. Hasta que comienzan a trabajar y entonces demuestran sus habilidades. Hasta que se hagan ricos y entonces sus problemas se terminen. Hasta que gobierne un partido político concreto y entonces todo vaya bien. No, no dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el versículo 3? ¿Hasta cuándo? ¿O durante cuánto tiempo? Toda su vida. No pueden hacer nada para cambiarlo. No pueden vivir con esperanza y gozo en nada que los pueda cambiar. Nada puede evitar la muerte. Escucha, ni siquiera un hombre que pretenda vivir justamente alcanzará la suficiente justicia para evitar la muerte. El fin del versículo es contundente, versículo 3. Después, a los muertos. Observa, si tienes la Biblia de las Américas, se van, está en cursiva. Está ahí porque en el original no está ese verbo. O lo hace de manera poética y Salomón está siendo contundente. Y después, los muertos. Y después a los muertos. Y después al lugar de los muertos, a la muerte. Así que, hermano, ya que el verdadero gozo se encuentra en reconocer la mano soberana de Dios, ya que Él es el único que puede cambiarnos verdaderamente para ser justos y sabios como resultado de la salvación. Ahora es el tiempo de reconciliarse con Dios, ya que el hombre nace en esa condición desde que ha sido concebido y no puede hacer nada a lo largo de su vida para evitar la muerte. Ahora se nos presenta esta realidad. Se nos llama a reconciliarnos con Dios, a encontrar la verdadera vida, verdadero gozo, donde poder amar lo que debes amar, donde odiar aquello que debes odiar. Y llegamos a esta cuarta verdad, versículo 4 al 6. Reconcíliate con Dios mientras hay oportunidad. Es un llamado a la reconciliación. Es un llamado a reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Mientras hay oportunidad, Dios sigue llamando al hombre a que se arrepienta. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios está llamando en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Porque el llamado del Evangelio al arrepentimiento es universal, un llamado universal. No se llama a los judíos, no se llama a los españoles, no se llama a los de Honduras, se le llama a todos los hombres a que se reconcilien con Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Qué bueno, ¿verdad? Hay esperanza. Para todos los que están unidos a los vivos. ¿Qué significa los que están unidos a los vivos?
los que están vivos todavía, los que se pueden relacionar con los vivos, los que viven en el mismo entorno, los que están unidos con otros vivos, no los que están con los muertos y su relación es con los muertos, una relación inútil, aburrida, no hablan, no se lo pasan bien, están muertos, inertes. Así que lo que está diciendo Salomón, mientras vives hay esperanza. Qué bueno, qué bendición. Qué gozo saber que hay esperanza. Pero aquí viene una aclaración. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Qué cosa más rara, ¿no? Esta forma de hablar. De algún modo es divertido encontrar estas ilustraciones, esta forma de escuchar cómo se explican verdades espirituales. Lo que se está diciendo es que mientras un perro está vivo es mejor que un león que está muerto. No hay esperanza después de la muerte. Y mientras estás vivo es el momento de la salvación. Lo que le espera al hombre después de la muerte, ¿qué es? El juicio. Eso es lo peor. No es la muerte, sino lo que viene después de la muerte. Es el juicio. Hebreos 9, 27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué les espera al hombre? Está decretado que le espera el juicio. Así que no hay esperanza después de la muerte. Y el hombre nada puede hacer para evitarlo. Eso es lo que significa que mejor un perro vivo que un león muerto. No puedes hacer nada para evitarlo. No puedes evitar la muerte convirtiéndote en un león. Es lo que hemos dicho anteriormente. No es la evolución, no es la mejora, no es el crecimiento del hombre, no es por el conocimiento, no es por el poder. Fuiste un perrito y cuando te conviertas en un león, entonces podrás evitar la muerte. Aquel que ha pretendido evitar la muerte convirtiéndose en un león, perdió su oportunidad. Y aquí ahora Salomón le dice, eres un perrito, no pretendas convertirte en un león mientras estás enfrentando la llegada de la muerte. Porque es mejor, hay esperanza mientras eres un perro, porque no importa lo que seas, no importa lo que pretendas ser, sino que mientras estás vivo hay esperanza. Para el hombre no hay esperanza en alcanzar por sus méritos esa condición superior. Y por eso se dice el perro vivo es mejor que el león muerto. En respuesta al versículo 5 y 6. Porque los que viven saben lo que les espera. Y si mueren en esa condición, ya no les queda más esperanza que la muerte eterna en el infierno. Separado de toda clase de gracia, de toda forma de la gracia de Dios. Vivieron bajo el sol, pero todavía bajo la gracia general de Dios, que da la lluvia, que da el alimento tanto a justo como a impío. Pero cuando mueran, aunque fueran a los ojos del hombre un león, ya para ellos no queda más esperanza y enfrentarán el infierno. Versículo 6 dice, en verdad su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Ya no hay más oportunidad para el que muera. No hay purgatorio. No hay obras después de la muerte. No hay posibilidad de rescatar a alguien que ha muerto del lugar donde merecían por sus pecados. No existe el purgatorio. Y Salomón nos llama a considerar que el tiempo, mientras estamos vivos, es el momento en el que Dios nos llama a reconciliarnos con Él, por medio de Cristo. ¿Cuál es el pasaje paralelo en el Nuevo Testamento de esto? Acompáñame a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. Este es el pasaje paralelo que encontramos en este tiempo el nuevo pacto en Cristo, por medio de la sangre y la muerte de Cristo. Este es el pasaje que encontramos. Pablo nos dice, movido por el Espíritu Santo, en 2 Corintios 5, 8, que todo esto procede de Dios. Es decir, todo esto procede de la mano soberana de Dios. ¿Recuerda? ¿Qué procede de la mano soberana de Dios? El ser hecho justo, 2 Corintios 5, 18.
¿Lo ves conmigo? ¿Estamos ahí? Y dice ahí, y todo esto procede de Dios. Se refiere a lo mismo que dice Salomón, que lo justo y lo sabio y sus hechos están en la mano de Dios, lo están por la providencia soberana de Dios. Y Pablo lo dice de esta manera, versículo 17 dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Lo hemos visto. Antes éramos malos y estábamos locos. ¿Y ahora qué somos? Justos y sabios. Y lo que antes eran viejos, ahora hechos nuevos. Y por eso dice el versículo 18, y esto procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? Que lo viejo se haya transformado en lo nuevo, porque la mano soberana de Dios ha obrado. Y dice el versículo 19, versículo 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Este mundo no se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción, a todo tipo de hombre y mujer, a todo tipo de personas, ya sea esclavo, libre, ya sea griego o judío. Dios está reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Es decir, esto no es mirando al otro lado, sino no por nada que ellos hayan hecho. A pesar de lo que ellos hacen, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, mientras estás vivo, mientras haya aliento en tu boca, antes de que mueras inevitablemente y sobrevenga sobre ti el juicio, y que sea tarde, Salomón llama a todo hombre, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Esta es la obra de Dios, llamando a los pecadores al arrepentimiento y viendo cómo el Espíritu Santo capacita a algunos de los que escuchan con la fe verdadera salvadora para responder con arrepentimiento y obediencia. Dios obra en algunos de los que escuchan el Evangelio para que sean justos y sabios. ¿Son muchos los llamados? Son pocos los escogidos. Cristo es el único hombre que no tenía por qué morir. A todos nos esperaba la muerte, inevitablemente. Cristo pudo evitar la muerte. Él no tenía por qué morir, pero no la evitó, sino que fue voluntariamente. Se expuso al plan que por la gracia y la misericordia del Trino Dios, el Padre había determinado que sucediera. Por eso dice el versículo 20, 2 Corintios 5:20, termina ahí diciendo, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque la muerte llega en cualquier momento. Porque la muerte es inevitable y lo que vendrá después será el juicio justo sobre los pecadores. Y porque la única forma de reconciliarnos con Dios antes de que Él venga a establecer el juicio final es reconocer nuestra condición pecadora y gozarnos en la gracia que Dios nos ha dado en Cristo. Por eso dice el versículo 21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Pues el que vino y se hizo carne, pero no se hizo pecado. Él no cometió pecado, pero Dios lo hizo pecado. Él no cometió pecado, pero Dios lo trató como aquel que cometió todos los pecados. Dios trató a Cristo como si Él hubiera asesinado, como si Él hubiera abusado de personas. Dios trató a Cristo como si Él hubiera robado, como si Él hubiera oprimido, como si Él hubiera engañado. Pero Él no conoció pecado. Cristo no hizo nada de eso. Pero Dios los trató como el que hubiera cometido todos esos pecados. ¿Para qué? Dice el versículo 21. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justos y sabios
por medio de la justicia perfecta de Cristo. Este es el verdadero gozo, el ver la mano soberana de Dios en tu vida. Y decir, Señor, yo no he hecho nada para merecer la salvación que me has dado en Cristo. Pero esto es como debemos vivir y lo veremos, si Dios quiere, el domingo que viene, en los versículos del 7 al 9 de Eclesiastés. Así que 4 verdades que te animan a gozarte en la mano soberana de Dios. Reconoce que Él es el único que hace justo y sabio al malo y al loco. Reconoce tu condición, porque la muerte es el fin de todos. Reconoce que el hombre nace en esta condición. Así que reconoce que solo por medio de Cristo Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él. No desprecies tu vida bajo el sol. Todo es vanidad en esta vida a menos que tú veas la mano soberana de Dios obrando en tu vida. Habiéndote unido a Cristo y por medio de su muerte y resurrección puedas vivir para la justicia, como dice Romanos 6. Puedes amar lo que debes amar. Puedes odiar lo que debes odiar. Así que ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia, como resultado de su gracia en tu vida. Vamos a participar de este pan y este vino, recordando a esta obra de salvación que Cristo trajo por nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra clara, Señor, por cómo tú nos muestras tu bondad, tu misericordia y gracia y compasión, pero también tu soberanía, porque tú haces esto con quien tú quieres y porque nadie con lo que tú hagas lo hace porque lo merezcan, porque nadie lo merecemos, Señor. Así que ayúdanos a tener el gozo en la bendición que hemos recibido, a tener el gozo en la gracia y la misericordia que has tenido con nosotros. Y no buscar el gozo en las cosas que este mundo nos ofrece, porque es todo vanidad. Ayúdanos a participar de este pan y de este vino de manera digna. Señor, y te pedimos que tú traigas salvación, convencimiento de pecado a personas que pensaban posiblemente que eran hijos tuyos, pero se dan cuenta de que están alejados de Cristo, de que les espera el juicio después de la muerte. Así que obra, Señor, para salvación conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia en esta mañana sobre aquellos que deben arrepentirse de sus pecados, Señor. Sigue obrando en la vida de tu iglesia para que vivamos en la justicia, en la sabiduría, para que sigamos arrepintiéndonos del pecado, alejándonos, Señor, del pecado. Y, Señor, queremos glorificarte por medio de vidas que aman lo que tú amas, que odian lo que tú odias. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.